función más importante que tiene la aparato cardiovascular, que es la ni el volumen, sangre, nada. que a través de este bombeo que hace el corazón permite no solamente llevar oxígeno y nutrientes, sino también moviliza a través de la sangre nuestras defensas, va a permitir que hormonas o mediadores químicos también viajen y cumplan su función. Entonces, el corazón pasa a ser una estructura fundamental. Y lo que tiene que hacer el corazón, y es lo que ustedes encuentran en la literatura, es que funciona como una bomba que aspira sangre, aspirante e impelente. Yo trato de recibir un volumen de sangre como corazón y tengo que bombear. Y esa es la función. Pero este corazón es un conjunto de miofibrillas, o también llamado cardiomiocitos. ¿No? Estas miofibrillas o cardiomiocitos son células musculares. Si ustedes recuerdan la histología, tenemos tres categorías de tejido muscular. Tienen el músculo cardíaco, tienen el músculo esquelético y el músculo liso. Cada uno con sus peculiaridades. En este caso, el músculo cardíaco va a determinar una serie de funciones vitales para el organismo. Por eso es que cuando ustedes ven que van a determinar que la persona ha fallecido, lo primero que ven es el paro cardíaco. Y es que va a determinar precisamente que este flujo pueda estar circulando en nuestro organismo, que pueda cumplir todas estas funciones. Pues bien, este conjunto de miofibrillas o de cardiomiocitos van a hacer que este músculo cardíaco, que este órgano llamado corazón, funcione, pero que funcione como una unidad. Y eso es lo que nosotros llamamos el sincicio. Nosotros lo que tenemos que ver es que este corazón va a funcionar como un sincicio, como una unidad. Y para eso, precisamente, los cardiomiocitos o las fibras musculares, unas con otras, tienen que estar conectadas. Y es fundamental tener en cuenta que para que un cardiomiocito con otro puedan estar trabajando en forma conjunta, las uniones, los llamados discos intercalares, son fundamentales en esta función. Entonces, si bien nosotros vamos a tener un conjunto de cardiomiocitos, un elemento importante que debe haber entre el cardiomiocito y otro, son estas uniones que se denominan uniones intercalares, en donde la información va a pasar de un sitio a otro. Recuerden que el corazón empieza a activarse desde las aurículas hasta los ventrículos, y esta orden tiene que avanzar, y avanza precisamente a través de los cardiomiocitos. Y para que pueda cumplir esta función de contracción, el ion más importante es el ion calcio. El calcio tiene que ingresar a la célula, en este caso a la célula cardíaca, y permitir que la actina con la miocina, y eso ustedes ya lo han hecho en histología, la actina con la miocina se puedan unir y generar el fenómeno de la contracción. Entonces el ion calcio es un ion muy importante y que va a permitir que esta estructura que ustedes ven aquí, ustedes van a ver que la diferencia entre el músculo liso y el músculo cardíaco o el esquelético, ¿en dónde está la diferencia? ¿Ah? Ya puede ser los discos intercalares, pero en el interior de las células musculares tenemos proteínas contráctiles, que son la actina y la miocina. ¿Cómo se dispone la actina y la miocina en el músculo esquelético o en el músculo cardíaco? Unos sobre otros, una pila de proteínas delgadas, las actinas, y otra pila de proteínas gruesas o miocinas. Entonces se van disponiendo unos sobre otros de forma ordenada, y cuando uno lo ve a la microscopía empieza a observar esto. Esta zona es clara, si ustedes ven acá hay una zona clara, que es precisamente una banda que se llama la banda I o banda clara, donde están los filamentos delgados que son las actinas. Acá se disponen estas proteínas globulares, las actinas, unas sobre otras, en forma ordenada. Y después ustedes ven que al costado de esta banda clara tenemos esta banda oscura, donde se dispone ¿qué proteína? La miocina. Pero la miocina también se pone en forma ordenada, unos sobre otros.
A eso se llama estriación transversal. Tanto la fibra muscular estriada como la cardíaca van a tener la misma disposición, actina y miosina en forma ordenada, generando lo que se llama la estriación transversal. En cambio, en la fibra muscular lisa, que es la que está, por ejemplo, envolviendo las vísceras, el intestino, el esófago, o las mismas arterias o venas, es en ese tipo de tejido de fibras musculares lisas, la actina y la miosina no tienen esa disposición ordenada. La actina y la miosina se ponen en forma de una malla, por eso es que estas fibras que están envolviendo al esófago, al intestino, que son vísceras huecas, cuando se contraen, se cierran un poco. Muy diferente a la contracción del corazón o a la contracción de cualquier fibra muscular esquelética. El músculo se acorta en longitud y aumenta su grosor. Entonces, esta es la llamada estriación transversal que va dibujando, va dando este esquema en donde por este orden acá van a tener una banda clara o banda I que se va a alternar con otra banda oscura o banda A, nuevamente una banda clara, nuevamente otra banda oscura, así se va ordenando la actina y la miosina en forma así paralela, uno sobre otro, estriación transversal. Y si ustedes ven que en la mitad, acá en la mitad de la banda clara o banda I, se va dibujando una línea o disco, ¿cómo se llama eso? La línea o disco Z. Y el espacio comprendido entre esta línea Z y esta otra línea Z, ¿qué se llama? La sarcómera. ¿Qué es la sarcómera? La unidad anatómica porque todo el cardiomiocito es eso, un conjunto de sarcómeras, y también es funcional, porque todo funciona de acuerdo a cómo funciona una sarcómera. Si ustedes saben cómo funciona una sarcómera, saben cómo funciona todo el cardiomiocito, la fibra muscular. Entonces, digamos que esta disposición es muy importante. Acá van a tener la banda clara o banda I, y en medio va a estar la banda oscura. Pero en la mitad de la banda clara hay una línea, la línea Z. El espacio comprendido entre esta línea Z y esta otra es lo que se llama la sarcómera, unidad anatómica y funcional de la fibra muscular, en este caso cardíaca. ¿Y qué es una sarcómera? Pues bueno, es una banda oscura o banda A más la mitad de una banda I y la otra mitad de la otra banda. Entonces, esa es la disposición. Y si nosotros entendemos cómo funciona esta sarcómera, entendemos cómo funciona todo el corazón. Todo este conjunto de fibras cardíacas que van a trabajar todas en conjunto de una sola manera, determinando que el corazón sea un sinciso, una sola unidad. Entonces, acá ya ampliando un poco la imagen, ya esto es un gráfico donde ustedes van a tener acá, ¿qué viene a ser esto? La miosina, la proteína, que es el filamento grueso o miosina, en forma paralela y ordenada. Y después vean, acá tenemos a la actina también, dispuesta en forma ordenada. Acá también lo tenemos igual. Entonces vean ustedes que esta es la banda I, donde está acá la línea o disco Z, acá tenemos la otra. Este espacio es la sarcómera, que está constituido por la banda A, la mitad de una banda I y otra mitad de banda I. Ahora, la miosina, que es el filamento grueso que está acá, ustedes ven que en su superficie hay unas cabezas o bastones. Esas cabezas o bastones están en contacto con la actina, que es la proteína delgada, el filamento delgado del cardiomiocito. Entonces vamos a tener acá a la miosina y acá vamos a tener a la actina. ¿Cómo es que funciona esto para la contracción? Cuando el músculo se contrae, ¿qué pasa con la longitud del músculo? Se corta. Se acorta. Se acorta. ¿Y qué pasa con el grosor? Grande. Aumenta.
Entonces, la fibra muscular se acorta en longitud, pero aumenta en grosor. ¿Por qué sucede eso? Eso, bueno, después hay otras clases que se hacen en otro momento, fisiopato, donde se habla ya precisamente de estos fenómenos, ¿no? En sí. Pero solamente para que tengan una idea en general de esto, cómo va a funcionar. Esta parte superior que se ve rugosa, eso viene a ser, ¿qué cosa? Unas cabezas o bastones. Cabezas o bastones de la, en este caso, de la miosina. Son cabezas o bastones. Entonces, yo me voy a ir a un extremo, por decir, este lado, y este va a ser la cabeza de la miosina, el bastón. Este es el bastón. ¿Vamos? Y yo voy a poner acá al filamento delgado llamado arteria. Bueno, cuando llega el calcio y con gasto de energía, ¿quién da la energía? Los ATPs. Yo tengo que tener calcio y tengo que tener ATPs. Cuando llegue el calcio y con gasto de energía, vean ustedes lo que va a pasar con esta cabeza o bastón de la miosina. Va a cambiar el ángulo de esta manera. Está acá un ángulo agudo, ahora se va a hacer recto. Pero al hacerse recto, ¿qué va a hacer? Voy a arrastrar a la actina hacia el centro. ¿Estamos? Yo lo que voy a hacer es cambiar el ángulo agudo que tengo acá, en presencia de calcio con gasto de energía, esto va a cambiar la posición. De este ángulo va a ser esto. Al hacer esto, ¿qué va a pasar con la actina? La actina se va a desplazar sobre la miosina. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a pasar con el extremo de este lado? Se va a desplazar hacia el centro. Si yo me voy al otro extremo, voy a tener igual la cabeza de la miosina, pero en este ángulo, así. Voy a tener acá la actina. ¿Qué voy a hacer? Este mismo movimiento. Al moverlo, lo voy a desplazar por ambos sectores, lo voy a desplazar hacia el centro. ¿Qué está sucediendo con la longitud de la sarcómera? ¿Se acorta o aumenta? Se acorta. Se acorta la sarcómera. ¿Se acorta qué cosa? Todas las sarcómeras. ¿Y se acorta quién? El músculo cardíaco. Entonces el músculo se acorta en longitud. ¿Y qué pasa con este ángulo? Miren cómo está el puntero así. Cuando adopta esta posición, ¿en qué aumenta? En grosor. Por eso es que el músculo, cuando hace sencillamente este movimiento, arrastra la actina sobre la miosina, las actinas se van a desplazar hacia el centro, disminuyendo el músculo en longitud, pero aumentando en grosor. Ese es el fenómeno por el cual se genera la contracción. Y eso es lo que sucede en una sarcómera, y eso es lo que va a pasar en todas las sarcómeras. Entonces, para que ustedes vean que la sarcómera también tiene un tamaño. Generalmente el promedio máximo es de 2.2. Lo máximo que puede llegar es a 2.3 micrómetros. No puede ser mayor, porque si es mayor, la actina y la miosina se separan y ya no hay contracción. O sea, el organismo se protege. Esta sarcómera funciona perfectamente, máximo hasta un 2.2. Máximo, un gran esfuerzo, ya hasta 2.3, pero más no se va a poder. Entonces acá tenemos la representación de la miosina, y estos son estas cabezas de miosina que van a entrar en contacto con la actina y vamos a arrastrar este lado hacia el centro, este otro lado hacia el centro, y el músculo se acorta ahí longitud. Pero como cambia el ángulo, va a aumentar el grosor. ¿Estamos? Así es como se produce este fenómeno de la contracción. Pero vean ustedes que acá vamos a tener en la parte central la banda A o banda oscura, la mitad de la banda I que está para esta sarcómera y esta otra mitad. Y esto es la sarcómera que va a revivir el fenómeno normal de un corazón cuando funciona. Entonces, eso mismo lo he tratado de poner de esta manera. En la parte superior ustedes pueden ver
que acá está la banda, ¿qué cosa? ¿Qué banda es la que está en marrón? La banda A o la banda oscura. Y en los dos extremos tenemos la banda I o banda clara. Pues bien, cuando se produce la contracción, vean ustedes qué va a pasar con la banda I. La banda I se va a desplazar sobre la banda A, acortándose en longitud. Y a una gran contracción prácticamente hasta puede desaparecer. Ese es el fenómeno de la contracción. Pero para hacer esto necesitamos de un ion, que es el ion calcio. Entonces, ese ion calcio tiene que entrar hacia el cardiomiocito, hacia la fibra cardíaca. Y bueno, ¿dónde se deposita el calcio? En el retículo sarcoplasmático, en el RES. Allí es donde yo tengo que guardar al ion calcio. Allí es mi depósito de calcio. Entonces, vean ustedes que cuando el calcio va a ingresar, lo va a hacer a través de estos túbulos. Hay unos túbulos que están acá, en forma transversal al cardiomiocito. Y entonces, vean ustedes que acá yo voy a tener un túbulo, acá. Es como un tubo, por eso se llama así, va a entrar el calcio. Y acá lo que vamos a tener es al RES, al retículo sarcoplasmático, que lo que está ya más en contacto con el túbulo se llaman cisternas terminales. Porque por esas cisternas va a entrar el calcio para ser depositado en el interior del RES. Entonces, a esta estructura se llama triada. ¿Qué es la triada? Es un túbulo más dos cisternas terminales. Y es importante allí porque a través de ese sector es que va a ingresar el ion calcio. Entonces va a ingresar el ion calcio siempre y cuando se abra el canal del calcio. Y el canal del calcio se va a abrir cuando llegue la orden eléctrica que le dice al cardiomiocito, funciona. Esa orden eléctrica abre el canal de calcio para que pueda ingresar y favorecer el fenómeno de la contracción y se produzca la sístole cardíaca. Entonces, visto de otra manera, acá vamos a tener, esto es el túbulo que ya mencionamos, es la batería de ahorita, por cierto. Acá tenemos el túbulo, acá tenemos al RES, acá va a estar el calcio depositado, pero el calcio no lo necesito en la RES, ahí está guardado. ¿Dónde lo necesito? En la actina y la miosina para que favorezca la contracción. Pero si bien este calcio está depositado, ese calcio no sale, está ahí depositado. Cuando viene la orden que dice que se despolarice, o sea, que se active el cardiomiocito, esa orden eléctrica que viene, lo que va a hacer es abrir el canal del calcio. Y de esa manera el calcio entra. Pero ojo, ese calcio no va a la actina y la miosina. Ese calcio tiene que ir primero al RES. ¿Qué sucede dentro del RES? Nadie sabe. Pero primero tiene que entrar al RES y después algo sucede en el interior del RES que aparentemente ese calcio se capacita, sigue siendo calcio. Pero cuando sale el calcio del RES, recién ese calcio puede permitir la unión de la actina con la miosina. No es el calcio que de frente entra al citosol y va a la contracción, no. Primero tiene que guardarse en el RES y una vez que se ha guardado en el RES, se va a producir supuestamente alguna capacitación de ese calcio y cuando sale el calcio, recién va a poder unirse a la actina y miosina generando la contracción. Entonces, vean ustedes que acá hay un fenómeno de contracción en presencia de calcio y con gasto de energía, pues el cardiomiocito se va a contraer. Pero recuerden que el corazón es un órgano eléctrico, por eso es que tomamos electrocardiogramas. Entonces hay una orden eléctrica que viene y le va a decir al músculo cardíaco que se contraiga.
esa orden eléctrica, se grafica de esta forma, que esto es, ¿saben qué es esto? ¿Han visto esta imagen? Ya han hecho tiempo. El potencial de acción. Entonces, ese potencial de acción, ¿en qué consiste? ¿Ah? La despolarización, ¿en qué consiste? ¿Se abren qué canales? De sodio. ¿Cuánto hay de sodio en la célula? Menos 65. En el interior, ¿cuánto hay de calcio en la célula? Tenemos más o menos 10 miliquinolemias. ¿Y cuánto hay afuera? 150. Entonces yo tengo 150 afuera y en el interior yo tengo 10. El potasio, ¿cuánto hay en el interior? Poquísimo. Poco o mucho. Poquísimo. Hay mucho potasio, 140 hay en el interior de la célula. ¿Cuánto hay afuera? 5 miliquinolemias. Entonces uno dice, pero ¿por qué entonces el organismo no alcanza el equilibrio? ¿Por qué el sodio no entra a la célula y el potasio por qué no sale? ¿Quién no lo deja? ¿Ah? La membrana celular. La membrana no deja que el sodio o el potasio se muevan como ellos quieren, sino como la membrana lo decide. Entonces la membrana cuando quiere dice, abro el canal del sodio, cuando quiero lo cierro, abro el del potasio, cuando quiero lo cierro. O sea, la membrana es la responsable que existe esta diferencia de cargas. Y entonces a esa diferencia de cargas, ¿cómo se llama? Potencial. ¿Potencial de qué? Potencial de transmembrana, porque es la membrana la que origina eso. Y ese potencial de transmembrana también le llaman potencial de acción. Ese es el potencial de acción. Bueno, ese es el que va a dar la orden a que el corazón funcione. Entonces vean ustedes que acá tiene que haber una relación entre la actividad eléctrica del corazón y la respuesta mecánica del músculo. Entonces tiene que haber un acoplamiento entre lo que viene a ser la orden de estimulación o de excitación y la respuesta mecánica de contracción. Entonces tenemos dos elementos, la orden eléctrica y por otro lado el músculo cardíaco. Entonces nosotros dentro del corazón tenemos un sistema eléctrico que está a cargo de ¿quién? ¿Quién se encarga de esto? El nodo. Nosotros tenemos un nodo que se llama el nodo sinusal, que está ¿en qué sitio? En la aurícula derecha, donde está desembocando la vena cava superior. Ese es el marcapaso fisiológico. Ese es como si fuera la pila del retrorreloj, esa es la pila del corazón. Pero ese es el que da la orden eléctrica. ¿A quién le da la orden eléctrica? Al músculo. Entonces tiene que haber un acoplamiento entre la actividad eléctrica y el músculo. ¿Estamos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya esto es patología, qué pasa si el marcapaso fisiológico, igualito que una pila, se gastó antes de tiempo y ya no funciona? Va a haber un paro cardíaco. ¿Y qué debemos hacer? ¿Ah? No, este es para abrir tuberías. Se le pone un marcapaso. Se le pone un marcapaso. O sea, lo que ya el cuerpo no puede funcionar su propio marcapaso, el organismo ha creado los marcapasos que ahora hay y que se están colocando cada vez más. Pero yo le estoy poniendo ese marcapaso a ese corazón para que siga funcionando. Y un marcapaso puede durar 10, 20 años, generalmente 11 años es el promedio. Pero yo sé que si ese corazón, por algún motivo que te cueste un marcapaso, en 10, 11 años se va a malograr. ¿Qué hago después? No vuelvo a cambiar el marcapaso. No vuelvo a cambiar el marcapaso. Entonces, de esa manera, esa persona nunca va a morir. ¿O se muere? Claro que se muere. ¿Y el marcapaso? Sigue. ¿Químico no? Eléctrico. Sigue.
sucede es que la orden eléctrica necesita que haya un corazón sano. Es como si ustedes estuvieran en su habitación. El sistema eléctrico es una cosa, las paredes de su habitación es otra cosa. Uno con otro no tiene nada que ver. Pero yo necesito en el corazón que esa orden eléctrica se pueda transmitir a un corazón que funciona, a un músculo que funciona. Pero si el músculo no tiene ATP, el músculo no tiene calcio, por más estímulo eléctrico que llegue, el corazón ya va a dejar de funcionar. O sea, nosotros no convertimos poniéndole un marcapasos a una persona en una persona inmortal. Eso no es verdad. Igual van a morir. El marcapasos va a estar funcionando. Incluso a veces se retira para usarlo en otro paciente que de repente lo necesita. Pero eso es, nuestro corazón es eléctrico y obedece la orden de la actividad eléctrica del músculo. Eso se llama acoplamiento. Pues bien, como consecuencia de esto, vamos a tener que el músculo cardíaco va a empezar a trabajar, a contraerse. Entonces, vamos a ver una de las propiedades importantes del músculo cardíaco, que es la contractilidad. Vamos a ver la contractilidad. La contractilidad es la capacidad que tiene este músculo llamado corazón de contraerse. ¿Cuándo qué? Cuando llega una orden eléctrica. ¿Que le da a quién? Que le da el marcapasos. Entonces, de acuerdo a esto es que nosotros podemos con este corazón cumplir las múltiples funciones que tenemos. Pues bien, ¿de qué depende este inotropismo, esta contractilidad que vamos a tener? Pues va a depender del mismo corazón. Va a depender del mismo corazón. El corazón tiene la capacidad de generar sus propios estímulos porque tiene su propio marcapasos. Incluso, bueno, antes se hacían los experimentos de esa manera, ya en la práctica de fisiología, pues hay muchos problemas para hacer con los animales de investigación, no se puede por las protecciones que hay, es un poco más complicado, pero uno puede sacar el corazón y ponerlo en una solución salina y el corazón sigue funcionando. ¿Por qué? Porque el corazón él mismo tiene mecanismos de regulación. Pero recuerden que todo nuestro organismo está conectado al sistema nervioso. ¿Cómo se llama ese sistema nervioso? Autónomo. Autonómico o también vegetativo. Él solo puede manejar nuestro organismo, pero lógicamente órganos y tejidos también tienen otros mecanismos que a veces desplazan a esta actividad adrenérgica, a esta actividad vegetativa, a esta actividad autonómica. Entonces, si bien nuestro corazón funciona bajo ese sistema vegetativo, el corazón tiene otros sistemas que son incluso más importantes que desplazan a este sistema y que hacen que este corazón funcione. Pero para que funcione necesitamos ¿qué cosa? El ion calcio. ¿Qué más necesitamos? Que haya actina y miocina, porque son las proteínas contráctiles, y que haya ¿qué otro elemento? Energía. Claro, y eso está dado a través de los ATP. Los ATP, los adenosín-trifosfato, son los que van a tener la energía para que el organismo funcione. Pues bien, hay una ley que se llama la ley de Frank-Starling, pero no es Frank el nombre de Starling. Son dos investigadores, Otto Frank, el alemán, y Ernest Starling, el inglés, que dan este concepto de músculo cardíaco que pues ha pasado tanto tiempo y siempre sigue teniendo vigencia. El corazón lo que hace es que funciona como si fuera pues un resorte. Ustedes estiran el resorte y cuando lo sueltan, el resorte por su elasticidad vuelve a su posición inicial. Eso es lo que hace. Si yo al ventrículo lo lleno con poca sangre, ese ventrículo en sus paredes, en su capacidad, va a recibir un volumen de sangre y como consecuencia de ese estiramiento de las fibras del ventrículo, esas fibras se van a, igualito que un resorte, ya fueron estiradas, ahora vuelve a su posición inicial y en ese momento se va a producir la eyección. Entonces, si yo lleno el ventrículo con poco volumen, voy a bombear poco volumen. Si aumento el volumen de llenado al ventrículo, aumentaré el volumen de expulsión del ventrículo.
Eso es lo que dice la ley de Frankenstein. Dependiendo de lo que yo lleno al ventrículo, voy a conseguir una respuesta de eyección. Esa es la ley de Frankenstein. Y esto es una capacidad propia del corazón. Esto es propio del corazón. El corazón tiene esta capacidad porque las fibras musculares no solamente tienen músculo, en su interior van a tener ciertas proteínas como la titina. La titina es una proteína que funciona como si fuera un resorte. Dentro de lo que hemos visto, la banda clara, la banda I, ahí van a ver ustedes que hay una estructura que está como un resorte, es una proteína que se estira y después vuelve a su posición inicial. ¿Estamos? Entonces, esto es propio del corazón. Pero no se olviden, a mayor volumen de llenado, el ventrículo se llena con más sangre, ¿qué voy a conseguir? Una mayor fuerza de contracción. Voy a impulsar más. ¿Estamos? A ver, doctora, ¿cuánto es lo que bombea el ventrículo izquierdo? En cada latido. A ver, su compañero que quiere ya hablar, ¿está listo? ¿Cuánto bombea el ventrículo? ¿Alguien sabe? ¿Ah? No, estamos hablando de volumen. ¿Ah? Más o menos el promedio, porque depende del libro que ustedes lean, van a aumentar un poquito más, un poquito menos, en este caso. Bueno, el promedio para nosotros es 70 mililitros, es lo que el ventrículo derecho va a bombear. ¿Y el izquierdo, doctor, cuánto bombea? Igual. La misma cantidad. Tiene que bombear lo mismo. Igual. Tiene que bombear lo mismo. ¿Qué pasa si un ventrículo bombea más que el otro? Uy. Es como si ustedes tienen, por ejemplo, en las calles, un sistema por el cual los carros avanzan por un sitio y regresan por otro. Si se produce una alteración en ese sistema, va a haber un atoro. Lo mismo va a pasar en el organismo. En el organismo todo tiene que circular como debe ser. Entran 70 mililitros al ventrículo derecho, igual tienen que entrar al izquierdo. ¿Y cuánto bombea? Lo mismo. ¿Cuánto bombea el ventrículo derecho y izquierdo? 70 mililitros, igual. Ya voy dos. Porque si yo lleno el ventrículo con un volumen y bombeo otro, en algún sitio se va a congestionar. Eso no es normal. O sea, todo esto tiene que avanzar y circular. Si 70 mililitros llega a entrar al ventrículo derecho o izquierdo, que es el mismo, ellos tienen que bombear 70 mililitros, el derecho o el izquierdo. Y de esa manera esto funciona en forma homogénea, en forma pareja, que es como uno tiene que establecer. No puede haber atoros en el sistema circulatorio. ¿Estamos? Entonces, vamos a volver acá, que esto ya avanzó. En relación a la ley de Frankenstein, es lo que va a determinar precisamente que no se genere atoros. Se llena poco, bombea poco. Se llena mucho, bombea mucho. ¿Estamos? Bien, esto ya lo habíamos visto, pero vamos a agregar algunas cosas a esa imagen. Y es lo que les estaba diciendo hace un momento. ¿Cómo se llama la proteína que hacía que esto funcione como un elástico? Titina. Ahí está, la titina, pues. La titina es una proteína que le da, ¿qué cosa? Elasticidad al cardiomiocito, de tal forma que yo lo estiro y después que yo estoy generando esa fuerza y termino, rápidamente va a volver a su posición inicial. Entonces, eso lo determina la titina. Entonces, vean ustedes también la estructura, como es como un resorte que ustedes pueden apreciar ahí en verde. Acá justo que ustedes ven acá en esta zona, acá está este resorte que lo hemos estirado hasta acá. Pero todo esto es un resorte. Si no lo ven bien, bueno, ahí les pongo una idea. Eso es el resorte. Esa es la titina y acá está la otra titina. De tal forma que cuando yo respiro, se está produciendo el ingreso de sangre, el ventrículo se está llenando de sangre y por eso es que el cardiomiocito tiene que estirarse, tiene que recibir ese volumen de sangre. Y entonces, por eso es que es elástico, esa titina se estira.
Pero una vez que termina de hacer eso, inmediatamente el resorte va a volver a su posición inicial. ¿Y qué va a generar entonces? Si vuelve a su posición inicial, Relajación. Se relaja. va a ser que el ventrículo, que es como si fuera un embudo, al volver a su posición inicial, va a bombear la sangre. ¿Lo entienden eso o no? ¿Lo entienden? ¿Ah? Porque si no, seguro por allá, José, ¿dónde está durmiendo? Pásale la voz. Aquí está a tu costado. Bueno, entonces eso es lo que nosotros vamos a tener. Este es un ejemplo. Yo voy a estirar, en esa onda yo voy a estirar. ¿Qué está sucediendo ahí? El ventrículo se está estirando, es decir, se está llenando de sangre. Las paredes se están estirando porque tienen en su interior, ¿qué cosa? ¿Actina, miosina? No, porque tiene la quitina. Se va estirando, entonces va a haber una fuerza que va a hacer que se estiren las fibras, ¿no? Más o menos así. El resorte se va estirando. El resorte se va estirando. Y una vez que termina ya de estirarse, una vez que ya termina de llenarse el ventrículo, ahora ¿qué le toca hacer el ventrículo? Bombear sangre. Y eso es lo que va a pasar. Si yo termino de estirar el resorte y lo suelto, ¿qué pasa con el resorte? El resorte vuelve a su posición inicial. Y todo lo que está dentro de la cavidad va a tener que salir. Entonces, producto de este fenómeno, es que vamos a tener que va a haber una fuerza que va a expulsar la sangre fuera del ventrículo. Y si yo miro cómo está la titina, ¿cómo está la titina? Nuevamente en su posición de reposo. ¿Está bien? Entonces vean ustedes, si yo estiro ligeramente esta onda, pues voy a conseguir que salga la piedra a cierta distancia, a cierta fuerza. Si yo la estiro más, saldrá con más fuerza. Eso es lo que sucede en el ventrículo. Conforme se llene el ventrículo, con menos volumen, bombeará menos. Si lo lleno más, bombearé más. ¿Está claro? ¿No? ¿Sí, doctor? Como el agua. Eso va a depender de lo siguiente. Nosotros estamos tratando de aplicar acá lo que en la física nos van enseñando. El problema es que nosotros no podemos tener parámetros exactos porque van a depender del tipo de ventrículo, del tamaño del ventrículo, de la edad del paciente. Y entonces lo que uno tiene solamente es la referencia en la parte física, teórica. Por ejemplo, vamos a ver, se supone que en un tubo, el líquido que está en contacto con el tubo de vidrio tiene que tener una velocidad de 0. Eso es un principio así. Si yo tengo un líquido, lo que está en contacto con el vidrio, con las paredes del recipiente, no se va a poder mover. En el cuerpo humano eso no puede suceder. Eso sucede de forma experimental en un tubo. ¿Por qué no sucede en nuestras arterias o en nuestros vasos sanguíneos? Si la sangre no se mueve, se coagula. Entonces lo que les quiero decir es que nosotros lo que tratamos acá es de aplicar la física teórica en el cuerpo humano, pero no es exacta. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene una serie de variables. Una persona que tiene 80 kilos y mide 1,80 m, sus variables van a ser totalmente diferentes a uno que, por ejemplo, tiene una talla de unos 60 centímetros. Por eso yo les decía, ¿cuánto expulsa el ventrículo izquierdo? Promedio 70. Sí, pero ustedes van a encontrar libros que de repente dice 65 o dice 68. Entonces no tenemos un parámetro real, porque todo tenemos que llevarlo de la parte teórica, experimental, al cuerpo humano. Y eso nunca va a ser igual. Eso no puede suceder. Pues bien, ahora agreguemos otro elemento a lo que ya hemos ido hablando. Aparte de la actina y la miosina, vamos a agregar la nebulina. La nebulina es otra proteína
que lo que permite es que se alinee la actina o filamento delgado. La actina o filamento delgado tiene que acomodarse e ir en forma coordinada para el fenómeno de contracción. Y entonces esa neurina también es otra proteína dentro de lo que ya hemos hablado. Actina y miosina es lo clásico, pero tenemos también otros elementos importantes que tenemos que tener en cuenta. Pues bien, entonces, ¿cuál es la función del corazón? La función del corazón tiene que llenarse de sangre y dependiendo de cómo se llena, va a tener que expulsar. ¿Estamos? Entonces, en realidad, cuando vamos a hablar después del ciclo cardíaco, la parte del corazón que funciona es los ventrículos. Las aurículas son reservorios de sangre. El ventrículo es el motor del corazón. El ventrículo es el motor del corazón, no son las aurículas. Incluso cuando se hace el trasplante cardíaco, lo que se lleva es los ventrículos y una parte de las aurículas. No se lleva toda la aurícula es un recipiente. Y como van a ver más adelante, no tiene una función tan importante como uno puede pensar. Entonces, no, son 4 cavidades, las 4 funcionan. No, la importancia está en los ventrículos. Esos son los motores y las aurículas son reservorios que van a pasar sangre. Ayudan, sí, pero van a ver que no es tan importante. Entonces, partamos del inicio, en donde lo que vamos a decir es que el ventrículo se va a llenar con un volumen de 80 mililitros. Se va a llenar con 80 mililitros. ¿Qué vamos a conseguir con estos 80 mililitros? Que el ventrículo bombee 50. Yo me lleno con 80, bombeo 50, ¿y qué pasó con los otros 30? Se quedan en el ventrículo. A eso se llama volumen residual. Ese es un volumen residual que hay siempre. Recuerden que el corazón no puede quedarse sin nada de sangre. El corazón no se puede quedar con aire, porque si bombea aire nos da una embolia. Siempre el ventrículo se va a quedar con un volumen residual, se llama volumen residual. Si yo lleno el ventrículo con 100 mililitros, de acuerdo a la ley de Frank-Starling, ¿cuánto voy a bombear? 60. ¿Y cuánto es el volumen residual? 40. Sigo aumentando, le pongo 120 y con eso voy a conseguir que el ventrículo bombee 70 mililitros. ¿Cuánto queda de volumen residual? 5. ¿Estamos? Entonces, estos son los parámetros que usamos para la parte didáctica. El ventrículo se debe llenar con 120 mililitros y tiene que bombear 70. ¿Cuánto queda en el ventrículo? 50. Después de haber bombeado sangre, el ventrículo se queda con 50. Siempre va a haber un volumen residual. No podemos tener aire, porque el corazón no bombea aire. ¿Estamos? Entonces uno dice, entonces este corazón, yo le sigo aumentando 150, 200, 250 y esto va a seguir creciendo. No. Porque las fibras de actina y miosina, ¿cómo están? Unas sobre otras. Si yo lleno ese ventrículo por encima de 150 mililitros, lo que puede pasar es que la actina y la miosina se separen tanto en el llenado, cuando la sangre va entrando, entra tanta sangre que la actina y la miosina se está separando y ya se separa tanto que eso puede hacer que ese corazón se dañe. Por eso es que el corazón tiene un límite, hasta 150 mililitros. Y entonces la función cardíaca no es una recta inexorable, es una curva que tiene un tope. Tiene un tope precisamente para que el corazón no se vaya a dañar. Entonces, esta ley de Frank-Starling funciona, pero hasta cierto punto. No es una recta que asciende así inexorablemente, no. Porque recuerden que la actina y la miosina tienen que estar en contacto. Si yo estiro tanto la actina y la miosina por haber puesto un volumen de 200 mililitros dentro del ventrículo, la actina y la miosina se separaron y ya no hay forma de contraerse. El límite es 150. Sí.
Sí, puede haber un mínimo, pero lo que sucede es que el organismo tiene mecanismos compensatorios que no te dejan que baje ya demasiado. ¿Por qué? Conforme tú vas bajando, el gasto cardíaco, que vamos a ver en un momento, Va incrementando. cae tanto que el organismo usa mecanismos compensatorios para que la persona, por ejemplo, no entre en un shock. O sea, sí hay mecanismos compensatorios, pero no te van a llegar, no hay forma de que tú llegues acá, al cero, digamos. ¿No? O sea, no hay forma de llegar a este punto. No hay forma. Lo puedes hacer de forma experimental, pero en el cuerpo humano no te lo deja. Es como que uno dice, ya, yo me quiero suicidar y voy a dejar de respirar ahora, en este momento. Dejo de respirar. ¿Y aquí qué pasa? Aguanto, y después no puedo, tengo que respirar. No me deja llegar a mí. Entonces tampoco puedo hacer de que el organismo me permita llegar a hacerlo. No se puede, porque entran los mecanismos compensatorios. Por eso, lo que funciona en forma teórica en la física, en el cuerpo humano es diferente. Lo usamos de referencia. Sí. El débito cardíaco es el gasto cardíaco, pero no es lo que queda. Lo que está quedando, ¿qué será? El volumen residual. Ese volumen cambia también, ¿no? Porque si me lleno con más, bombeo más, me queda menos. Bombeo menos, me lleno con menos, bombeo menos, de repente queda más. Eso es relativo. Pero lo que tienen que entender es, si yo lleno con determinado volumen, este determinado volumen determina una elección. Si yo aumento o disminuyo, voy a generar un reflejo gracias a la ley de Flamsteed. O bombeo menos o bombeo más. ¿Está? Y todo tiene su límite, todo tiene su límite. Entonces vean ustedes acá, ¿qué sucede? La fibra, ¿hasta dónde se puede estirar? Hasta 2.3, lo que está en rojo. Hasta 2.3 micrómetros. Hasta ahí da. No se puede estirar más porque, como digo, la actina y la miosina se van a separar. Y dependiendo de cuánto se estire, yo ya estoy viendo cuál va a ser la fuerza de contracción. Pero recuerden, todo tiene su límite. Todo tiene su límite. Muy bien, entonces ya sabemos esto de la ley de Flamsteed, que dependiendo de la sangre que llena al ventrículo, yo voy a conseguir un volumen de eyección, o también llamado volumen sistólico, que en condiciones fisiológicas para la enseñanza usamos 120, y con esos 120 yo voy a conseguir que ese corazón, ese ventrículo, ya bien sea el derecho o el izquierdo, bombee 70 mililitros, y que va a haber un volumen residual de 50. ¿En qué momento yo voy a tener al ventrículo lleno de sangre? Pues recuerden que nosotros dividimos las etapas, por ejemplo, de la sístole o de la diástole, en 3 etapas. La primera etapa se denomina proto, al inicio. La segunda, que está en la mitad, se llama meso. Y la que está al final se denomina te. Proto, meso, te. Entonces yo puedo decir protodiástole, al inicio de la diástole. Mesodiástole, a la mitad de la diástole. Telediástole, al final de la diástole. En la diástole es que el ventrículo se llena de sangre. El corazón se llena en diástole y bombea en sístole. Entonces, ¿en qué momento yo voy a tener el ventrículo totalmente lleno de sangre? ¿En la proto, en la meso o en la tele? En la telediástole. Por eso es que nosotros tenemos que medir ese volumen. ¿En qué momento? Lo medimos al final de la diástole. Por eso se pone ahí volumen de llenado, es el volumen telediastólico. Ese volumen telediastólico es producto de cosa del llenado del ventrículo. Y el llenado del ventrículo es un fenómeno diastólico. Y conforme el ventrículo se llene de sangre, voy a bombear sangre. Entonces vean ustedes que ¿de qué depende la sístole? ¿Dependerá de la diástole? Sí. La sístole y la diástole, que son las dos etapas del corazón,
Los dos son tan importantes. La sístole, el trabajo, y en la diástole, supuestamente el corazón del cáncer. No es tan cierto, pero el corazón del cáncer. Entonces, vean ustedes, tenemos que la sístole, si yo quiero que el motor funcione bien, también me debo preocupar de cosas, de que se llene de sangre en forma adecuada. Si yo quiero tener una buena sístole, ¿qué debo tener? Una buena diástole. Entonces el corazón tiene dos momentos, la sístole, que es bombear sangre, y la diástole. Pero los dos son importantes. Si uno de ellos falla, generalmente nosotros hemos estado estudiando mucho la sístole y nadie le daba importancia a la diástole. Ahora se han dado cuenta que los dos son igual de importantes. La sístole y la diástole, los dos son igual de importantes. Oye, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes, no sé si han hecho ya la práctica de la presión, todavía, ¿no? Ya, bueno. ¿Cuál es más importante, la máxima, la presión sistólica o la presión diastólica? ¿Ah? ¿La diastólica? No. Mi pregunta es así, lo que dice el paciente. Doctor, ¿cuál es más importante? ¿La presión máxima o la mínima? Máximo. ¿Qué le dicen ustedes? La máxima. ¿La mínima? La máxima. Por mi conocimiento. ¿O la máxima? La máxima. En PBM me enseñaron En la realidad son máxima. las dos, pues. Pero el paciente tiene que decir la verdad. El paciente siempre le pregunta, doctor, ¿cuál es más importante? ¿La máxima o la mínima? Las dos, señor. Porque generalmente la máxima es más frecuente que esté elevada y la mínima no. Entonces, la persona lo que busca es decir que el médico le diga, no está usted enfermo. Pero lamentablemente cuando hay enfermedad, hay que identificarlo. Entonces, ojo, acá ustedes tienen que ver que esto es importante. El trabajo sistólico depende de muchos factores, pero también depende de la diástole, del descanso. Una fotito me había visto ahí. ¿Ustedes anoche han dormido? ¿Ah, no? No, si ustedes quieren trabajar hoy día, ¿qué tienen que haber hecho? Haber descansado. Bueno, también si tienen suerte, ojo, ya los que hacen medicina, olvídense de los almuerzos. Hay que comer como sea. Ya no llevo ahora de refrigerio. No funciona en medicina. Para eso me falta. Pues no significa que no hay que comer. Pero se come mal en cualquier momento. Es así. Es la carrera que había cogido. Si no, hubiera cogido otro tipo de carrera. Pero bueno, la sístole y la diástole son igual de importantes. Y entonces, si yo relaciono lo que yo bombeo, ¿cuánto estoy bombeando? 70. ¿Contra cuánto? ¿Cuánto se llenó? 120. Esa relación de lo que yo bombeo de 70 entre 120 es lo que se denomina la fracción de inyección. Es lo que yo expulso. La fracción de inyección, ¿qué es? Es la relación de lo que yo bombeo versus lo que me llené. Estoy relacionando ¿qué cosa? El volumen que expulso versus el volumen de llenado. Estoy relacionando ¿qué cosa? La sístole con la diástole. Porque los dos son importantes. A eso se llama fracción de inyección. Y el promedio de la fracción de inyección es 55%. Lo que el corazón bombea es el 55%. ¿Y cuál sería el máximo? A ver, ¿en qué casos el corazón puede llegar a un 100%? ¿El deportista? ¿El atleta? ¿Ah? El hipertenso. Y si bombea al 100%, o sea, le llegó toda la sangre y ha bombeado toda la sangre, ¿qué hay en su ventrículo? Aire. Bicentenario. No. La fracción de inyección tiene un límite. Los deportistas pueden llegar a un 80-85%. No es sobre 100, porque si llega a 100, el ventrículo, ¿cómo se debería quedar después de la inyección? Vacío. Y eso nunca pasa. Por eso a veces al paciente cuando le dicen, oiga, su fracción de inyección está en 60%. Uy, me faltan 40 más para llegar a 100. No. El promedio de las personas es 67%. Estamos hablando del promedio.
Un deportista puede llegar a 80-85%. Yo llevo 90. Lo mínimo que se pide para decir que el corazón es un corazón que funciona bien es 55%. Los europeos usan el 53%, los americanos usan el 50%. En la literatura pues son cosas que uno no debería preguntar directamente, porque son valores referenciales. Son valores referenciales. Entonces, para nosotros, que esté por encima del 55% es lo adecuado. Yo me estoy adelantando. La guía del MIR. ¿El INCOR? De salud pide cualquier información de los médicos que tengamos tiempo para escribir la guía. Nosotros no tenemos un estudio nacional, lamentablemente no tenemos. No podemos hacer los trabajos que uno pide en el extranjero, porque uno ve tantos trabajos en el extranjero. Muy fácil, todo está computarizado. Todo está computarizado. Llega de repente un votante a alguien y le dicen, a ver, piensa en un problema, tal cosa. Ya entra en la computadora, busca y saca su estudio y se hace. Acá, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir las historias clínicas. Estos son muertos, si son muertos hay que hacer otro papel, hay que hacer esto y hay que juntar todas las historias y con nuestros palitos y sumando. Eso es investigación. Pero a pesar de eso, no hacemos. Pero ellos en cambio hacen investigación más rápida. Todo está computarizado. Esa es la diferencia. Entonces, que el INCOR, que el ministerio diga algo, generalmente nosotros lo que hacemos es repetir lo que dicen las otras guías y tratamos de ver cuál es lo más práctico para nosotros. Entonces, no nos guiamos mucho por esa guía, porque incluso hay muchas que no están actualizadas. Se parece a ti. Esa es la reflexión. Bueno, pues vamos acá a nuestro volumen de inyección. Ya saben, la fracción de eyección es promedio 55% a más. Pero ese más tiene su tope, no se va a ir al 100%. Si eso es lo que el corazón bombea, más o menos hemos dicho, ¿cuántos mililitros en cada latido? 70 mililitros. ¿Y cuál es la frecuencia cardíaca de nosotros? 65. Promedio 60. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Más o menos 70. 70. Pues bien, en cada latido yo bombeo 70 mililitros. El término de gasto cardíaco es la cantidad de sangre que yo bombeo en una unidad de tiempo. Y esa unidad de tiempo es en un minuto. Entonces, en un minuto, ¿cuántas veces ha funcionado o ha latido el corazón? 70 veces. Y en cada vez ha bombeado 70. Entonces, en un minuto, ¿cuánto habrá bombeado? 4.900. Eso es lo que da los 5 litros de sangre. Eso es lo que más o menos tenemos como promedio. Y saben precisamente ese gasto cardíaco es la cantidad que el corazón bombea en un minuto. Y eso va a depender de la frecuencia cardíaca y también va a depender de cuánto bombea en cada minuto. ¿No? Y de repente ustedes ya en la época de pandemia han usado los pulsioxímetros. Y ustedes ven que en cualquier momento le da saturación, 94%, 92, 93. La frecuencia 89, 91. Así se lo cambia. No es un número exacto. Todo esto va variando, lógicamente, en determinado rango. Entonces, por eso es que tenemos promedio. El promedio es más o menos 5 litros por minuto. Y ya saben cómo sale. Ahora, si yo lo tomo en relación a la superficie corporal, a eso se llama índice cardíaco, que no se utiliza mucho, pero para ciertas cosas de pruebas, de exámenes y de investigación se usa. Es el índice cardíaco porque se corrige a la superficie corporal. ¿Está? A la superficie corporal. Y entonces se habla de 3 litros por minuto por metro cuadrado. ¿Está? Pero el que más nosotros usamos es gasto cardíaco. Nosotros es para investigación. Entonces vean ustedes que nuestro gasto cardíaco, nuestro corazón bombea más o menos 5 litros en un minuto. Y en cada latido ese corazón está impulsando alrededor de 70 mililitros. Pregunta, ¿cuánta sangre le llega al corazón derecho en cada latido? A ver, sorprende.
¿Cuánto es la cantidad de sangre que llega al corazón derecho en cada latido? En cada latido, ¿cuánto bombea? 70. ¿Cuánto debe llegar? 70. Porque si llega mucho y sale poco, se convirtió en la presión. Eso ya es verdad. ¿Estamos? Por eso les digo, lo que ingresa tiene que salir igual. Esa es la estructura de nuestro organismo. ¿Estamos? Entonces, si yo bombeo 70 mililitros, lógicamente he tenido que recibir 70 mililitros, ya bien sea en el corazón derecho o en el corazón izquierdo. Siempre tengo que recibir lo mismo para bombear. Si yo bombeara, por decir, 60 mililitros, el corazón derecho, ¿cuánto debe recibir, doctor? ¿Ah? 60. Y si yo bombeo 80, doctor, ¿lo han entendido? No es un esfuerzo eso con ustedes. Entonces vean ustedes que hay una cuestión importante. El retorno venoso es la sangre que regresa a través de las venas al corazón. Y el corazón tiene que bombear a través de las arterias aorta y pulmonar 5 litros de sangre en un minuto. Tiene que haber una relación entre el retorno venoso y el gasto cardíaco. Pues bien, para poder hacer esto yo necesito energía. ¿Y de dónde obtengo energía? Pues generalmente el organismo usa la glucosa como fuente de energía. Es la principal fuente de energía, la glucosa. Pero el corazón aprende de que puede obtener energía de los ácidos grasos libres, que es otro tipo de alimentos que podemos nosotros tener ácidos grasos libres. Y entonces la glucosa lo dejan de lado. Entonces, ojo, el corazón sano, prácticamente el 70%, 66% lo obtiene de la glucosa. ¿Es correcto? No, lo obtiene de ácidos grasos libres. De ahí lo estamos teniendo, de los ácidos grasos libres. A la glucosa, ¿qué le ha dicho? No me interesa. Pero ¿qué sucede cuando el corazón se enferma? Cuando el corazón empieza a tener mala circulación. Doctor, camino y me duele el pecho. Me falta la respiración. Siento que algo me aplasta en el pecho. Es un coronario. A usted le está faltando sangre en su corazón, en sus coronarios. En esa situación, el corazón obtiene energía de la glucosa. ¿Estamos? Ojo, eso es pregunta de examen. ¿Estamos? No de estos exámenes de física, sino más adelante. Ojo, la obtención de energía es del ácido graso libre siempre y cuando ese corazón esté sano. Pero si se enferma, tiene que obtenerlo de la glucosa. Vuelve a su situación primitiva. Eso después va a tener importancia en el manejo de los pacientes. No es tan sencillo. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo voy a tener que necesito yo los ATPs. Recuerden que el corazón, para poder hacer su metabolismo, necesita de oxígeno. Es un órgano aeróbico, necesita de oxígeno. Entonces, si yo quiero generar mi energía, mis ATPs lo tengo que hacer en presencia de oxígeno. Cuando el corazón es sano, su principal fuente de energía no es la glucosa, son los ácidos grasos libres. Pero para obtener energía de esos ácidos grasos libres, gasto mucho oxígeno. Pero no me importa, porque yo soy un corazón sano. El problema está cuando el paciente tiene isquemia. Y cuando tiene isquemia ya no se puede dar el gusto de gastar su poco oxígeno que tiene en cualquier cosa. Y entonces cuando el corazón se vuelve isquémico, el corazón tiene que utilizar ahora la glucosa. Esto es bien importante porque eso sirve después en la parte clínica, para el manejo de los pacientes. Entonces no se olviden, una cosa es el corazón sano, ácidos grasos libres, y otra cosa cuando el corazón se vuelve isquémico. Pues bien, entonces yo tengo que este corazón tiene que bombear sangre.
Y lo primero, para que ese corazón bombee sangre, ¿qué es lo que necesita, doctor? ¿Qué necesita, doctor? ¿Ah? ¿Oxígeno? No, porque ya, la gente necesita energía. No, pues, pero yo quiero que este corazón bombee sangre. ¿Qué es lo que necesito? Sangre, pues. Entonces, la sangre que entra al ventrículo tiene un nombre. Se llama precarga. La precarga. ¿Qué es la precarga? Es la cantidad de sangre que llena al ventrículo. ¿Estamos? Eso es importante. La precarga es toda la cantidad de sangre que llena al ventrículo. ¿Estamos? Entonces, si esa precarga entra al ventrículo, ¿qué va a generar dentro del ventrículo? ¿Qué ley va a generar? ¿La ley de qué? De Frankenstein. ¿Y eso va a ser consecuencia de qué? De que ese músculo cardíaco que ha hecho se ha contraído, es decir, ha hecho inotropismo. Como consecuencia de esa precarga, ese ventrículo se contrae. ¿Qué es esa propiedad? Inotropismo. Muy bien, ya, entonces ahora ya ese ventrículo se empieza a contraer. ¿Y qué debe pasar con la sangre? La sangre tiene que salir. Y cuando está saliendo la sangre, no piensen que ¿cómo va a estar la aorta y la pulmonar? ¿Van a ser tubos huecos? No. No, hay sangre. Entonces la sangre va a tratar de salir, pero cuando se abren las puertas, la válvula aorta pulmonar, cuando se abre, encuentro más sangre. Y encuentro tubos rígidos. Entonces yo tengo que sacar la sangre contra una fuerza que se opone, y a eso se llama la poscarga. ¿Qué es la poscarga? ¿Cómo definirían la poscarga? Todo aquello que se opone a que la sangre salga de los ventrículos. ¿Estamos? Entonces vean ustedes que para que el corazón pueda funcionar como una bomba, y pueda generar estos 5 litros de sangre, fundamentalmente va a depender de cuántas variables, de 3. La primera, el volumen que llena, la precarga. Número 2, la fuerza inotrópica. Y número 3, la poscarga. ¿Estamos? Entonces tengan en cuenta esto. Por un lado, la precarga es toda la sangre que está llenando al ventrículo. Eso va a generar una respuesta contráctil. Esa respuesta contráctil es el inotropismo. Y la sangre va a empezar a salir, pero recuerden que hay fuerzas que se oponen a que la sangre avance. Y eso es lo que se denomina la poscarga. Entonces tenemos esos 3 elementos: precarga, la fuerza inotrópica y la poscarga. Producto de esas 3 variables es que vamos a tener el gasto cardíaco. ¿Qué es la precarga? Bueno, al final la precarga es todo el volumen que llena al ventrículo. Así de simple es todo el volumen que está llenando al ventrículo, ya bien sea derecho o al izquierdo. ¿Estamos? Entonces, este volumen que llena, ¿qué va a hacer a las paredes del ventrículo? Los va a distender, va a estirar a estas fibras. ¿No? Y va a haber una fibra que se estira bastante. ¿Cómo se llamaba? La titina. Se estira, y una vez que se ha terminado de llenar el ventrículo, esa titina vuelve a su posición inicial y bombea la sangre. ¿Está claro? ¿Seguro? ¿O repetimos desde el principio? Seguimos. Muy bien, entonces veamos quiénes son los elementos que determinan la precarga. Primero, la volemia. La volemia es el volumen de sangre que tenemos, y dependiendo de ese volumen va a determinarse la ley de Frankenstein. Se llena con poco volumen o se llena con mucho volumen, y de acuerdo a eso va a responder. Ya, muy bien, eso se entendió la volemia. La distensibilidad del ventrículo es esa capacidad que tiene el músculo ventricular de distenderse.
¿Y eso va a depender de qué proteína? De la quitina. No sé si ustedes han visto cuando ustedes inflan el globo. Al principio les cuesta inflar. ¿Por qué? Porque las paredes están pues colapsadas. Después poco a poco se va acomodando y va cambiando la fuerza para poder inflar el globo. Las paredes del ventrículo tienen cierta elasticidad y eso es gracias a la. Tercer elemento que lo vamos a ver en un momento, la contracción de la aurícula. Es el único momento en que la aurícula trabaja. De todo el ciclo cardíaco solamente trabaja en un momento y genera la contracción auricular. Y finalmente lo que nos interesa es cuánto de la sangre que tenemos en el cuerpo regresa al corazón. Eso se llama retorno venoso. No toda la sangre va a regresar al corazón. Y entonces nos interesa cuánto es el retorno venoso. ¿Qué fuerzas determinan esa sangre que regresa al corazón? ¿No? Porque el retorno venoso también es un elemento importante de la precarga. ¿Estamos? Oye, eso es la precarga. ¿Qué es la poscarga? Todo lo que se pone a que la sangre salga. Y la sangre tiene que salir a través de la aorta y de sus ramas, o de la pulmonar y sus ramas pulmonares. Las arterias, aorta y pulmonar, en su inicio, tienen un componente elástico. Ese componente elástico hace que cuando la sangre avanza, la arteria se dilata un poco, porque tiene elasticidad, no mucha, pero tiene un poco de elasticidad y después vuelve a su posición inicial. Entonces hay ciertas arterias que cuando la sangre pasa se distiende porque tiene cierta elasticidad y después vuelve a su posición inicial. ¿Ustedes alguna vez han sentido eso? ¿Ah? ¿Alguna vez han tomado el pulso? ¿Y qué sienten? La onda del pulso. ¿Qué es la onda del pulso? La sangre que avanza a través de una arteria que tiene cierta elasticidad. Cuando llega la sangre, las paredes se distienden, siento el pulso, y después el pulso sigue avanzando y desaparece. Entonces, las arterias grandes tienen esta peculiaridad porque tienen cierta elasticidad. Pero en cambio, no solamente tenemos arterias grandes, tenemos las de mediano y pequeño calibre. Esas son las arterias que están acá. No la grande, no la que está en la parte superior, sino tenemos otras. Esta es una arteria grande, por decir. Pero miren, estas otras son más chicas, ¿no? Estas ya no tienen elástico. ¿Qué es lo que tienen? Puro músculo. Son arterias duras, rígidas. Esos son los que generan la resistencia. Le dicen a la sangre, tú quieres pasar, entrega parte de tu energía. Yo soy un tubo rígido, no soy un tubo muy complaciente. Entonces vean ustedes que nuestras arterias, las grandes arterias, tienen cierta complacencia, cierta elasticidad, pero básicamente hay una fuerza que se opone, que son las arterias de mediano y pequeño calibre, que van a generar la resistencia periférica. Entonces, la fuerza más importante que se opone a que la sangre avance es la resistencia periférica de los pequeños vasos. Esa es una fuerza terrible, fuerte. Después vamos a tener la impedancia, que hemos dicho, esa cierta elasticidad que tiene la óptica pulmonar. Y el tercer elemento es la geometría de los ventrículos, y eso se explica a través de la ley de Laplace. Esos tres elementos son los que determinan la poscarga. La poscarga. La resistencia periférica es la más importante. En segundo lugar, la elasticidad de los vasos no es tan importante. Y la ley de Laplace, que sí es también importante. Entonces, esto es solamente para diferenciar la arteria grande de las arterias pequeñas. Las pequeñas son las que generan la resistencia vascular periférica. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ¿qué dijo el Marqués de Laplace? Él da este concepto en relación a la tensión que tiene que sufrir el corazón al hacer el esfuerzo de sacar la sangre del ventrículo contra las arterias. Este concepto lo aplica también en diferentes cosas, ¿no? Nosotros tratamos de sacar a la medicina.
¿Alguna vez han puesto un vendaje? La mayoría me van a decir que no. Bueno, entonces, si han puesto un vendaje, vean ustedes lo que tienen que hacer. Primero, nosotros tenemos que entender que esa venda va a generar una presión sobre la zona que yo estoy aplicando. Voy a generar una presión. El haber colocado esa venda genera una presión sobre la zona. Muy bien. La presión es la fuerza que ejercerá el vendaje sobre esa zona. Y eso está directamente proporcional a la tensión. Ustedes han visto que cuando ustedes van a poner el vendaje, la venda lo estiran un poco, le ponen cierta resistencia ahí. Esa tensión es importante. Es la que ustedes aplican al vendaje. Entonces vamos a tener que la presión que finalmente tiene este vendaje va a ser dependiente, es directamente proporcional, es dependiente de la tensión con que yo apliqué el vendaje. Y por otro lado, es inversamente proporcional al perímetro de la pierna o del brazo que he colocado. Entonces yo voy a poner esa fórmula allí. La presión es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional al radio. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué debo hacer ahí? Yo quiero despejar la tensión. Yo voy a despejar ahí la tensión. Entonces, la tensión, ¿qué cosa va a hacer? La presión por el radio. La presión por el radio. ¿Estamos? Hasta ahí lo entendemos. Pero ojo, si ustedes ponen un vendaje muy ancho o muy angosto, ¿tendrá importancia? Sí, porque la fuerza se va dividiendo. Entonces, ojo, a mayor grosor, el vendaje de 8 centímetros, pongo uno de 10 o pongo uno de 5, dependiendo de ese grosor, la tensión tiende a disminuir. Entonces yo a esta fórmula de tensión, que es presión por radio, le voy a agregar el grosor. Y el grosor va a ser directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Va? ¿Qué va a ser esto? Inversamente. Entonces, ¿dónde lo tengo que poner? En el denominador. En el denominador. Entonces, ¿qué dice la ley de Laplace? Esto. La tensión que sufren las paredes de un vaso de un ventrículo va a ser directamente proporcional al delta, o sea, la presión que se está ejerciendo, multiplicado por el radio entre 2 veces el grosor. Esa es una fórmula que está así, eso está aplicado de la física acá. Pero más o menos lo han entendido con los explicados, ahora hay que entenderlo en el corazón. La tensión que nosotros vamos a tener en los ventrículos o en cualquier vaso es la fuerza dentro de la pared del ventrículo o del vaso que se opone a quién? Que se opone al estiramiento del vaso o del ventrículo. O sea, se opone a quién? Al dietado. Esta ley de Laplace, ¿a qué ley se opone? ¿Ah? Se opone a la ley de Frank-Starling. Porque Frank-Starling dice, meto más o meto más. Este se opone a esa ley. Él dice, por este lado, ojo, ¿en qué lado estamos? ¿De la pre o post? Post. En el lado de la post, dice, oiga, tu ley no me conviene, porque me está haciendo trabajar mucho. Entonces, acá se aplica lo mismo. La tensión es igual a la presión por radio e inversamente proporcional a 2 veces el grosor. Entonces, cuando ocurre un aumento de la presión o del radio dentro del ventrículo, yo estoy generando un aumento de qué cosa, de la tensión o no. Si yo aumento cualquiera de las dos variables o una de ellas, voy a hacer que la tensión suba. Y eso no me conviene, porque mi corazón trabaja mucho. Entonces, si la tensión está incrementándose, producto de estas dos variables, ¿qué debería hacer el organismo? Claro, lo que tengo que jugar es con el grosor. A mayor grosor, ¿qué va a pasar con la tensión? Disminuye. ¿Lo entiende? Yo lo entiendo, ¿eh? El problema es que ustedes lo entienden. Entonces, yo lo que estoy haciendo, ojo, lo que estoy haciendo es que hay diversos motivos por los cuales se puede incrementar la presión
y el radio, y yo para contrarrestar eso y no que me hagan trabajar mucho, yo lo que tengo que hacer es disminuir esa tensión. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Incrementar el proceso. ¿Estamos? Entonces ya tenemos las dos leyes. Por un lado, la de Frank-Starling, que va en relación con quién? Con la precarga. ¿Y cuál es la que va con la poscarga? La de Frank. Entonces, eso es ya desde el punto de vista práctico en relación a la poscarga. Cuando sube la presión o el radio, yo tengo que aliviar a mi corazón, y para aliviar tengo que hacer que el ventrículo se ponga más grueso. Pregunto, el lado izquierdo del corazón bombea hacia el organismo en general, a través de la arteria aorta, pero va a bombear hacia el cerebro, el riñón. ¿Cuánta presión maneja? ¿Cuál es la presión que más o menos maneja? ¿Ah? ¿Cuánta presión maneja? Una presión alta. Está bien. En el lado derecho, en la pulmonar, ¿qué presión se maneja? ¿Más alta o más baja? Más baja. ¿Estamos? Entonces, si en el lado izquierdo manejo mucha presión, porque el sistema es de presión 120, mientras que en el lado derecho tiene una presión de 26, poca presión, ¿qué debe hacer el organismo con el grosor de sus ventrículos? ¿Quién tiene que tener el ventrículo más grueso? Y de casualidad, cuando han hecho anatomía, han visto que el ventrículo izquierdo es más grueso. ¿Eso es producto de qué ley? La ley de Laplace. ¿Entienden? Yo veo una cara de confundido a todos. Claro, o sea, si el corazón tiene que bombear contra una fuerza mayor, el ventrículo poco a poco se endurece. Y uno dice, ¿pero por qué se endurece? Porque tiene que hacer un mayor esfuerzo. Es como si ustedes, por ejemplo, todos los días hicieran este tipo de esfuerzo. ¿Qué va a pasar con los músculos del brazo? Eso va a suceder. Pero fisiológicamente no es que el ventrículo izquierdo sea hipertrófico, sino que está adaptado a nuestro organismo porque el corazón izquierdo maneja presiones más altas y el derecho maneja presiones más bajas. En eso es lo que se basa. Entonces veamos finalmente esto que viene a ser el resumen de lo que hemos hablado. La precarga, el hipotropismo, el gasto cardíaco y la poscarga. ¿Vamos? Ahí va a estar la ley de Frank-Starling y acá va a estar la ley de Laplace. Los dos se complementan. Los dos se complementan de forma adecuada. Entonces, vean ustedes que el gasto cardíaco, ¿qué cosa es? Pues no es sino la multiplicación del volumen de eyección multiplicado por la frecuencia cardíaca. Son 70 mililitros en cada latido y son 70 latidos por minuto. Eso es lo que finalmente nos va a dar los 5 litros de sangre. ¿Estamos? Entonces, más o menos nosotros podemos ver que este corazón bombea en un minuto 5 litros de sangre. Pregunto, ese corazón en un minuto, ¿cuánta sangre ha recibido? No, 5 litros de sangre. Recuerden, llega lo mismo que uno vive. 5 litros de sangre. Entonces, el trabajo del corazón, nosotros lo medimos a través de ¿quién? A través del gasto cardíaco. El gasto cardíaco lo que busca es expresar el trabajo que hace el corazón. Muy bien. Ese gasto cardíaco, ya dijimos, depende del volumen sistólico, los 70 mililitros, multiplicado por la frecuencia cardíaca. Muy bien, veamos, el volumen sistólico. El volumen sistólico depende de quién? Del llenado ventricular. Depende del llenado ventricular. ¿Estamos? ¿De qué más depende? De la contractilidad.